ver, vamos a empezar con esta parte de razones trigonométricas en un ángulo en posición normal. Al hablar de ángulos en posición normal, primero vamos a poner cuando hablamos de ángulos en posición normal, son aquellos ángulos que tienen su origen, bueno, normalmente su origen está en el inicio del sistema de coordenadas, ¿no? ¿A qué me refiero? Un ángulo en posición normal es de esta forma. Tenemos el sistema de coordenadas, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, X y Y. Entonces, cuando nos dice que tenemos un ángulo en posición normal, es cuando este ángulo se origina sobre el eje X en el origen de coordenadas, sería específicamente en este punto, y gira y llega hasta cualquier otro punto. Digamos, este es el ángulo alfa. Y puede llegar, y acá tendríamos un puntito en donde este llega, ¿no? Su lado inicial sería el X, específicamente gira y llega hasta este otro punto, que sería su lado final. Ese sería un ángulo en posición normal. Ahora, no necesariamente tiene que ir en sentido antihorario, puede girar en sentido horario. De la misma manera, comienza aquí, su lado inicial, y va a girar en sentido horario y llega hasta un punto cualquiera. Este otro angulito, al que llamaremos beta, también es considerado ángulo en posición normal. Lo importante es que comience en el origen de coordenadas y que gire hacia cualquier lado, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Ahora, algo más también importante que vamos a ver en esta parte son los cuadrantes, ¿no? Pero antes de ver esos cuadrantes, vamos a ver esta parte de aquí, de los ángulos en posición normal. Cuando llegamos a un punto, como les mencionaba, aquí tenemos el punto, le llamaremos P, coordenadas X1, Y1, ¿no? Son sus coordenadas de este punto. Puede ser 2, bueno, estamos en el tercer cuadrante, aquí es negativo, menos 2,3, menos 3, menos 1, menos 5, puede ser cualquier valorcito. Entonces se pone X1 y Y1. Y aquí hay una distancia, que es esta distancia, el vector en verde, el cual se le conoce como radio vector. Para nosotros calcular el valor del radio vector, simplemente elevamos al cuadrado las dos coordenadas o los dos puntos de este punto, no, las dos coordenadas de este punto. Entonces diremos que el radio vector al cuadrado será igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Esto nos recuerda a Pitágoras. Bueno, prácticamente se aplica Pitágoras en esta parte. Y antes de pasar a las razones trigonométricas de este ángulo, vamos a diferenciar lo que son los cuadrantes. Aquí les había dicho que se divide en cuadrantes. Voy a hacerlo en otra gráfica y vamos a llamar los signos de las funciones trigonométricas. El plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. El eje de las, nuevamente, abscisas y el eje de las ordenadas. Tenemos, este será nuestro primer cuadrante. Segundo cuadrante. Se cuenta, se empieza aquí y también gira en sentido antihorario. Segundo cuadrante, luego sigue este, que será el tercer cuadrante, y por último tenemos este de acá, al cual le llamaremos cuarto cuadrante. ¿Cuáles son las características de estos cuadrantes? Es que tienen razones trigonométricas, los signos específicamente. En el primer cuadrante, su nombre lo dice, ¿no? Aquí, ¿con qué empieza? Con P. Entonces diremos que
en el primer cuadrante todas son positivas. Positivas todas. Ya sea el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, toditas las razones trigonométricas van a ser positivas aquí en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante comienza con S. ¿Qué razón trigonométrica comienza con S? El seno. Y por consiguiente su recíproca, que es la cosecante. Esas dos son las únicas positivas. Todas las demás pasan a ser negativas. En el tercer cuadrante tenemos T, bueno, empieza con T. ¿Qué razón trigonométrica empieza con T? Tangente y su recíproca, que será la cotangente. Esas dos son positivas. Todas las demás serán negativas. Y por último tenemos el cuarto cuadrante, la razón trigonométrica que empieza con C es coseno, y en este caso su recíproca también, que es la secante, serán positivas, todas con sus recíprocas. Ya, de esa manera se acuerdan cuáles son los ángulos o las razones trigonométricas positivas. Todas las demás pasan a ser negativas. Ahora, algo más que vamos a ver en esta parte, algo más aparte de los signos, será lo siguiente. Todos los ángulos que estén aquí y que empiecen efectivamente en este punto serán ángulos en posición normal. Y como su nombre lo dice, tenemos cuadrantes. Por lo tanto, cada uno de estos semiejes serán ángulos cuadrantales. Aquí hay un ángulo, es el ángulo 0 grados y a la vez también es el de 360 grados. Este es un ángulo cuadrantal. También lo pueden encontrar como 2π, como el ángulo 2π. Esos serán ángulos cuadrantales. También tenemos en esta parte otro ángulo cuadrantal. Esto de aquí es 90 grados sexagesimales o pi medios en radianes. Eso también se conoce como ángulo cuadrantal. A este otro lado también tenemos, sobre este semieje negativo, tenemos también ángulo que será en este caso el de 180 grados sexagesimales o el de pi en radianes. Esto también es un ángulo cuadrantal, y el último ángulo cuadrantal será el de 270 grados o el de 3 pi medios. Esos son los ángulos cuadrantales. Cada uno de estos tiene también seno, coseno, tangente, cotangente, sus valores. Ya al momento que vamos a ir resolviendo, si va a ser necesario, voy a explicar sus valorcitos de cada uno de estos. Por el momento no lo vamos a considerar. Ahora, algo más que pueden hacer ustedes en caso no se acuerden esto, bueno, es lo más conocido o la forma más rápida de recordarse. Otra es trabajando con los mismos signos, y en esta parte nos vamos para cada uno de los cuadrantes, o lo voy a hacer con cada uno de los cuadrantes. Este va a ser el primer cuadrante. En el primer cuadrante que tenemos X y Y. En el primer cuadrante, ¿qué sucede aquí? Bueno, ustedes grafican su triángulo rectángulo, un radiovector cualquiera, y su triángulo rectángulo acá. Entonces, ¿qué diremos aquí? Cualquier valor que tome X será positivo. Cualquier valor que tome Y, está en la parte positiva, también será positivo. Y por lo tanto diremos aquí, si esto es un ángulo alfa, el seno es cateto opuesto. El radiovector siempre es positivo, eso también hay que tomar en cuenta. Positivo entre positivo, seno positivo. El coseno será positivo entre positivo, también positivo. La tangente será positivo entre positivo, positivo, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esa manera pueden también ustedes trabajar estos angulitos, ¿no? Si estamos en cualquiera de los cuadrantes, en el caso del primer cuadrante. Para el caso del segundo cuadrante, este se ubica a este lado, y nos fijamos en algo. En el eje de las Y, si nosotros graficamos nuevamente nuestro radiovector, en este caso, el radiovector les había comentado que siempre es positivo. Ahora,
Aquí podemos graficar nosotros nuestro triángulo rectángulo. Y la y, en este caso, está para arriba, por lo tanto, es positivo. Pero la x está hacia la izquierda, por lo tanto, es negativo, ¿no? Acá están los valores negativos. Este es el punto 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para arriba más 100 es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces esto será negativo y esto será positivo. De acá podemos decir que si queremos calcular el seno de este ángulo, diremos cateto opuesto sobre hipotenusa. Más entre más, positivo. Pero el coseno ya sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Menos entre más, menos. De ahí salen esos signitos que les estaba comentando aquí, ¿no? De ahí sale. Igual para el tercer y para el cuarto cuadrante también tienen su origen en el mismo gráfico. Este será el tercer cuadrante. Negativos, tenemos nuestro radio vector. Y aquí diremos lo mismo. Graficamos 90 grados. Y en este caso el X está negativo, en la parte negativa. Y el Y también está para abajo, por lo tanto también es negativo. Lo voy a poner aquí normal, negativo. Habíamos dicho que el radio vector siempre es positivo. Entonces aquí, ¿cuál nos dice que en el tercer cuadrante es positivo? Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Menos entre menos, más. Igual la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Menos entre menos, más. Todas las demás condiciones serán negativas, porque será menos entre más, más entre menos, de esa manera. Y por último, el cuarto cuadrante. En este caso tenemos el cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante nuevamente graficamos nuestro radio vector, y aquí nuestro ángulo de 90 o nuestro triángulo de 90 grados. Aquí las X están hacia la derecha, por lo tanto son positivas. Y las Y están hacia abajo, por lo tanto son negativas. El radio vector siempre es positivo porque es una distancia. Las distancias siempre son positivas. Y bueno, de esa manera, aquí también podemos ver que el coseno, que es cateto adyacente, este es el alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, más entre más, será positivo. Todos los demás valores, salvo la cosecante, la secante, también serán negativos. Y esa es la condición cuadrantal. De preferencia les sugiero que se aprendan estito, y en caso de que no, ya saben de dónde sale. Y ahora sí nos vamos a las razones trigonométricas, que es la última parte ya de la teoría, y luego pasamos a la resolución de ejercicios. En cuanto a las razones trigonométricas, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos lo siguiente. Para el ángulo alfa, ¿ya? Este es un ángulo en posición normal, habíamos dicho, el alfa, que termina en este punto. Al beta ya no lo voy a considerar, no lo consideren. Solo para alfa vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo se calcula el seno de alfa en este caso? No es tita, el seno de alfa. Y van a recordarlo de la siguiente forma. Esto de acá está en el eje, el X son abscisas, ¿verdad? Abscisas. Y la Y son las ordenadas. Entonces, ¿con qué empieza abscisas? Con A. Eso será para ustedes su cateto adyacente. ¿Con qué empieza ordenadas? Con O. Eso será el cateto opuesto. Entonces, ¿qué diremos? Y bueno, el radio vector es la hipotenusa. De ahí sale que el seno de alfa será lo siguiente. Bueno, sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso será Y1 sobre el radio vector. Ustedes lo van a encontrar así, de esta forma. O van a encontrarlo como ordenada sobre el radio vector en los libros, si lo revisan. El coseno de alfa también lo ven de la misma forma. Sabemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para nosotros aquí nuestro cateto adyacente es X1 sobre la hipotenusa, que es el radio vector. La tangente, seno coseno tangente de alfa será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Cateto opuesto para nosotros es Y1 y cateto adyacente X1. Y ya las demás son simplemente sus recíprocas. Cotangente de alfa será igual a la recíproca de esto, X1 sobre Y1. Secante de alfa será igual a la recíproca, radio vector sobre X1. Y la cosecante de alfa será igual a la recíproca, que es el radio vector sobre Y1. De esa manera se calcula las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ustedes van a trabajar con esto, acuérdense de esto, K y Q, cateto adyacente, cateto opuestos. Y si no se recuerdan en qué orden va, simplemente sabemos que las X siempre son abscisas y las Y ordenadas, de ahí se recuerda. ¿Alguna consulta antes de pasar a la resolución de los ejercicios? Es toda la parte teórica de este tema. Ya, no hay preguntas, entonces pasaremos a resolver los ejercicios del cuadernillo. Bueno, acá vamos a necesitar graficar. Tenemos una semicircunferencia. ¿Qué se tiene aquí? Semicircunferencia está sobre el origen de coordenadas, ¿no? Está sobre nuestros ejes en este caso. Este es el eje X y este será el eje Y. Además, aquí tenemos dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Lo primero que vamos a hacer, tenemos que ver si estos ángulos efectivamente se encuentran en posición normal. Y si observan, el alfa nace en este lado inicial, que está sobre el eje X, y llega hacia un punto cualquiera. Entonces, este alfa efectivamente es un ángulo en posición normal. Va a llegar a este punto que no sabemos cuáles son sus coordenadas. Va a llegar a ese punto. Y también tenemos un ángulo beta. Un ángulo beta que nace aquí. También en el lado inicial, y su lado final está sobre cualquier punto sobre el eje de coordenadas, ¿no? Sobre el plano cartesiano. Y aquí hay esto también va a tener puntos. Va a tener puntos en común. Algo que vamos a tener en cuenta y que nos es de gran ayuda en este caso es que ambos son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares. Esta es la gráfica que ustedes tienen aquí, ¿no? Primero identifican que son ángulos en posición normal, por lo tanto pueden, cualquier razón trigonométrica, hacerlo con la teoría que ya se había explicado. Nos dice: un obrero elabora un arco semicircular de acero que será usado como pórtico de una obra. Para su diseño se revisaron planos y datos, como el que se muestra a continuación, ¿no? Y nos dice: calcula el valor. Lo que vamos a hallar es lo siguiente. Lo que vamos a hallar es 2 veces la tangente de beta por la tangente de alfa. Eso es lo que vamos a calcular. Aquí tenemos alfa. Para alfa tenemos que hallar su tangente de alfa. Y para beta también tenemos que hallar la tangente de beta. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Podemos darle valorcitos, ¿no? Esto no sabemos cuánto es. Diremos que es A en X y B en Y, pero respetando los signos. Tenemos que respetar los signos. En X estamos en la parte negativa, por lo tanto será menos A en X. Y para Y, si estamos en la parte positiva, entonces será Y, B simplemente, B en Y.
Ahora, lo que está sucediendo aquí es que forman o son perpendiculares entre sí y están en un mismo radiovector. El radiovector para ambos es idéntico, es lo mismo. Es como si ustedes simplemente estuvieran rotando dentro de esta gráfica. Y como estamos pasando de un cuadrante a otro y formamos 90 grados, ¿qué es lo que va a suceder? Cambiamos abscisa con ordenada. Si aquí era A, aquí pasará a ser A. Y si en este caso la ordenada era B, la abscisa será B, pero respetando signos. Estamos en el tercer cuadrante. En X es negativo, será negativo. En Y también es negativo y aquí tendremos valor negativo. Ahora sí, bueno, si ustedes recuerdan, vemos, ¿no? Primer término es en X, es una abscisa, por lo tanto cateto adyacente. Segundo término es Y, es una ordenada, cateto opuesto. Igual aquí, cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Qué tenemos que hallar? Tangente de alfa. El ángulo alfa, su tangente será cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, B sobre menos A. Y en el caso de la tangente de beta, lo mismo, cateto opuesto, que en este caso es menos A, sobre cateto adyacente, que es menos B. De aquí diremos menos entre menos, más A sobre B. Y ya tenemos tangente de alfa y tangente de beta. Ahora lo que procedemos a hacer es simplemente reemplazar 2 veces la tangente de beta, eso es A sobre B, por tangente de alfa, lo cual daba B sobre menos A. Y aquí procedemos a eliminar, A con A se va, B con B se van, y nos quedará 2 entre menos 1, menos 2. Ese va a ser el resultado de la pregunta número 1. Alternativa correcta, la alternativa B. ¿Alguna consulta en esta parte? ¿Algo que no haya quedado claro? No hay preguntas. Bueno, cualquier consulta que surja, pueden escribirla en el chat, ¿no? Todo claro, mencionan por ahí. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Un momentito, voy a cargar la máquina. Ya. Ahora sí, pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 que tenemos, nos dice que a partir del gráfico adjunto calculemos el valor de E. Ahí es raíz, raíz cúbica. Es raíz cúbica de todo eso. Entonces calcularemos, esto lo voy a ampliar un poquitito, raíz cúbica, ya, raíz cúbica de todo lo que está allá adentro. Tenemos una gráfica similar a la del caso anterior. Tendremos en este caso el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, lo voy a hacer un poquito más arriba. Y X. Y por aquí tenemos vectorcitos. Un primer vector será este, un ángulo en posición normal formado por el ángulo en posición normal alfa. En este caso alfa sí es efectivamente ángulo en posición normal porque se origina en esta parte, ¿no? Y llega hasta un punto final, el cual está formado por las siguientes coordenadas: menos 1 en X, raíz de 3 en Y.
Esas son sus coordenadas de alfa. Beta, por su parte, también nace por ahí y llega hasta un punto en esta parte, ¿no? Es un ángulo en posición normal también, en sentido antihorario, que llega hasta un punto final cuyas coordenadas son menos raíz de 2 menos raíz de 2. Y por último tenemos a tita, que es un ángulo en sentido horario, tita, ¿no? También es en posición normal. A ver, ¿alguien quiere ingresar? Un momento. Ya. También este será un ángulo en posición normal, cuyas coordenadas en este caso son raíz de 3 y menos 1. Esos son los valores de estos ángulos en posición normal. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Calcular todo esto. ¿Qué tenemos adentro? Bueno, nos fijamos, ¿no? Esto es alfa, el ángulo azul es beta y el ángulo rojo es tita. Nosotros tenemos que calcular para alfa su tangente. Necesitamos la tangente de alfa. Solo necesitamos tangente de alfa. Necesitamos para tita, necesitamos dos valores, su secante y su seno. Entonces diremos que para tita necesitamos la secante de tita y el seno de tita. Esos dos valores nos hacen falta. Y por último, para beta necesitamos también el valor del seno. Aquí está el ángulo beta, es el azul, y de aquí necesitamos el seno de beta, que ha de ser algún valor. Con eso vamos a llegar a calcular E, que de acuerdo a lo que tenemos es la raíz cúbica, en este caso, la raíz cúbica de todo eso que está allá adentro. Raíz cúbica de la tangente de alfa, esto se calcula aquí, secante de tita por seno sobre seno de tita y seno cuadrado de beta. Esto de acá, bueno, creo que sí en algún momento les dije, seno cuadrado de beta es de esta forma, ¿no? Es seno cuadrado de beta, es lo mismo que decir seno de beta y elevarlo al cuadrado, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a hacer eso por seno de beta elevado al cuadrado. Simplemente tenemos que hallar estos valores y luego reemplazar aquí. Tangente de alfa, nos recordamos nuevamente. El eje, esto es X y esto es Y, o sea que esto es cateto adyacente, cateto opuesto, ¿no? Abscisas ordenadas. ¿Y qué es tangente de alfa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea raíz de 3 sobre menos 1. Raíz de 3 sobre menos 1, lo cual es igual a menos raíz de 3. Tangente de alfa será menos raíz de 3. Ya tenemos ese primer valorcito. Ahora nos vamos a calcular el seno de beta. Para el caso del seno de beta, fíjense, también tenemos cateto adyacente, cateto opuesto, ¿no? Abscisas ordenadas. Así nos recordamos de eso. Ahora, para el caso del seno de beta, ¿qué necesitamos? Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la hipotenusa habíamos dicho que era nuestro radio vector. ¿Cómo hallábamos el radio vector? Simplemente Pitágoras. Aplicábamos Pitágoras aquí. Pitágoras. Por Pitágoras diremos que R al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Menos raíz de 2 al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado. Haciendo este cálculo será 2 más 2, 4 y el radio será igual a 2. Positivo, porque esto puede ser más, menos. Las raíces tienen dos valores, pero como es distancia, queda como positivo, solo el valor positivo. El radio será igual a 2. Entonces diremos aquí, el seno de beta será cateto opuesto
que es menos raíz de 2, sobre hipotenusa, que en este caso es 2. Y ya tenemos el seno, en este caso, de beta, menos raíz de 2 sobre 2. Y ahora pasamos a la parte de tita, lo que nos pedía de tita, ¿no? Los valores que vamos a utilizar ser este valorcito, este otro valorcito. Y acá necesitamos secante de tita y seno de tita. De manera similar, la secante de tita, esto es cateto adyacente, cateto opuesto, y acá tenemos radio vector. Secante de tita es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es el radio vector. Nos falta el valor del radio vector, tenemos ambos catetos. Aquí también aplicaremos Pitágoras para hallar el valor de el radio vector. Pitágoras, entonces diremos r al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Esto es menos 1, ¿no? Será raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. R al cuadrado será igual a, cuadrado con raíz se va, 3 más 1, 4. O sea que R también será 2. Este R también es 2. También es 2. Entonces diremos que la secante será 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. Podemos racionalizar, pero por el momento no lo vamos a hacer. Lo dejamos como está. Este es el otro valorcito que vamos a utilizar. Y por último, seno de tita. Seno de tita, nuevamente, hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es menos 1 y la hipotenusa es 2. Menos 1 medio. Todos esos valores son los que van a ser reemplazados aquí, en esta parte. Entonces diremos finalmente, bueno, esto acá lo voy a cortar y lo voy a copiar abajo. Finalmente eso es lo que nos están pidiendo calcular. Diremos E será igual a la raíz cúbica de la tangente de alfa. Tangente de alfa habíamos calculado era menos raíz de 3. Reemplazamos menos raíz de 3 por la secante de tita. Secante de tita es 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. Entre seno de tita habíamos calculado que era menos 1 medio. Menos 1 medio por seno de beta al cuadrado. Vamos a la parte de seno de beta, es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, creo que acá es negativo. Sí, menos raíz de 2 sobre 2, y eso elevado al cuadrado. Esto es lo que tenemos que calcular. Ya esto solo es operativo. Raíz de 3 con raíz de 3 se pueden eliminar. Y nos quedaría E igual a la raíz cúbica, en este caso, a la raíz cúbica de, acá queda 1, ¿no? Menos 1 por 2 de menos 2 sobre, en este caso, este valor de aquí. Cuadrado con raíz se eliminan, menos por menos siempre va a ser positivo. Entonces eso va a quedar menos 1 medio por 2 cuartos. ¿No? Todo esto de aquí desarrollando queda de esta forma. Cuadrado afecta a ambos. Y de acá también podemos eliminar. 2 con el 2 se elimina. Al final esto quedará de la forma igual a la raíz cúbica
de menos 2 sobre menos un cuarto. Sobre menos un cuarto. Bueno, del 2 se supone que tenemos un 1 abajo. Aplicamos la doble C y eso quedará 2 por 4, 8, menos entre menos, más 8. Entonces simplemente será raíz cúbica de 8. Y eso es un valor conocido, e será igual a 2. La respuesta en este caso será la alternativa D. 2 en positivo. De esa forma se hace este tipo de cálculos. ¿Alguna consulta antes de pasar al siguiente ejercicio? No hay preguntas. Cualquier duda, como les mencionaba, la hacen al chat o si no pueden levantar también la mano. Vamos a pasar al siguiente, o para apurarnos, el ejercicio número 3. ¿Qué tenemos en el caso del ejercicio número 3? Bueno, aquí vamos a tener que aplicar algunas cositas más. Nos dice que alfa, beta y gamma son ángulos cuadrantales, positivos y menores que una vuelta. De acá tenemos lo siguiente. Alfa, beta y gamma son cuadrantales, positivos y menores que una vuelta, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a la parte de los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales les había dicho que eran estos de aquí. Esos, ¿no? Ya sean en sexagesimales o en radianes. Todos estos son ángulos cuadrantales positivos, pero los que son menores que una vuelta son simplemente esta, esta y esta, porque esto ya es considerado como el ángulo de una vuelta, de toda la vuelta. Entonces, ¿cuáles van a ser los únicos posibles valores de alfa, beta y gamma? Puede ser 90 grados, 180 grados o 270 grados. No necesariamente en ese orden, y a la vez dos ángulos pueden ser iguales, no nos dice que son distintos. Entonces, esos son los posibles valores de alfa, beta y gamma. Esos son los posibles valores. ¿Qué más tenemos como dato? Nos dice menores que una vuelta y se verifican las siguientes relaciones, nos dice. Estos ángulos verifican la siguiente relación. Tenemos dos raíces y una igualdad final, ¿no? Nos dice que el seno de alfa menos 1 va a ser igual al menos coseno de beta menos 1. Y esto a su vez va a ser igual a la cotangente de gamma. Y nos dice calcular el máximo valor de alfa más beta más gamma. Eso es lo que tenemos que calcular. Para hallar el máximo valor de alfa más beta más gamma, sí o sí necesitamos conocer alfa, beta y gamma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Fíjense que tenemos una igualdad, a esto le llamaremos 1. 1 es igual a 2 y a su vez es igual a 3. Primero vamos a trabajar en 1, simplemente vamos a trabajar en 1 para calcular alfa. Entonces, para hallar alfa, vamos a trabajar en 1. ¿Qué vamos a decir aquí? Tenemos al seno de alfa. Y antes de ver todavía lo que tenemos en 1, diremos algo. Seno de alfa, el seno varía entre dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores entre los cuales va a variar siempre el seno? ¿Tienen idea? Eso como pregunta para ustedes. Hay dos valores por los cuales el seno tiene, se podría decir, dos límites, ¿no? De ahí no pasa. ¿Alguna idea? No. Bueno, hay dos valores entre los cuales varía el seno. Viendo la función seno. Dibujar la función seno va a demorar mucho tiempo, así que lo vamos a buscar aquí. Función seno. Función seno. Y hay dos valores que tiene
la función seno, de los cuales no pasa, ¿no? Y de ahí se pueden acordar incluso de su rango. Fíjense, la función seno, menos 1 y 1. Y varía entre esos dos valores. Infinito, infinito, así como lo ven acá, infinito. Pero no va a ir más arriba ni más abajo del menos 1. Por eso su rango es entre menos 1 y 1. Eso obviamente se va a ampliar más al momento de trabajar funciones trigonométricas. En matemática 1 creo que se hace eso. Entonces decimos una cosa aquí. Sabemos que esto es por la función seno. Sabemos que el seno de cualquier ángulo, en este caso del alfa, va a ser mayor o igual que menos 1 y va a ser menor o igual que 1, ¿no? Entre esos dos valores está, ese es su rango, en el cual sigue la función seno. Ahora, ¿qué diremos? Esto es solo una condición. Es una condición en la cual por el momento no vamos a hacer nada, pero nos va a servir al momento de analizar esto. Además de 1 tenemos lo siguiente. La raíz, para que exista la raíz, porque esta raíz existe, lo que está adentro tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual que 0 para que exista la raíz. Si no, la raíz, si esto es negativo, va a existir, pero en el campo de los complejos. Aquí estamos en el campo de los reales, porque tenemos que son positivos, cuadrantales, positivos. Entonces estamos en el campo de los reales. Por lo tanto, para que esto exista, para que esta raíz exista o sea positiva, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. De acá diremos lo siguiente. Por lo tanto, el seno de alfa tiene que ser mayor o igual que 1. Tiene que ser, en este caso, mayor o igual que 1. Y tenemos algo, fíjense. El seno de alfa tiene que ser mayor o igual que 1 y el seno de alfa a su vez tiene que ser menor o igual que 1. ¿Cuál es la única condición que va a hacer que se cumpla ambas condiciones? Que el seno de alfa, bueno, diremos, por lo tanto, el seno de alfa será igual a 1. Para que sea menor o igual que 1 y a su vez mayor o igual que 1, el seno de alfa tiene que ser 1. Y ahora sabemos que alfa es un ángulo cuadrantal. ¿Qué ángulo cuadrantal tiene como seno a 1? De estos tres ángulos cuadrantales. ¿De cuál de ellos su seno es 1? ...90 grados. Entonces diremos que alfa es igual a 90 grados. A ver, creo que voy a terminar de explicarles esta parte. Hay una tablita, no lo voy a hacer, hay una tabla. Ángulos cuadrantales, sus razones trigonométricas, ¿no? Está acá. El seno de, tenemos los ángulos cuadrantales. ¿El seno de qué ángulo es 1? De 90 grados. De ahí salió esa respuesta. Esos ángulos cuadrantales sí les sugiero a ustedes que dominen bastante. Ya. Entonces tenemos que alfa es 90. Hasta ahí hemos hallado el valor de alfa. Nos faltan beta y gamma. Entonces vamos a hacer lo mismo para beta. Para gamma va a ser algo distinto, pero para beta va a ser lo mismo, porque también tenemos una raíz y también el coseno tiene dos valores entre los cuales fluctúa. Imagino que ya los han revisado. ¿Entre qué valores está el coseno de cualquier ángulo? ¿Entre qué valores se encuentra el coseno? A ver, jóvenes, señoritas, nadie. Hay 32 personas en el aula.
Nuevamente función, bueno, en este caso función seno. La otra función sería la del coseno, ¿no? La del coseno. Son muy parecidas ambas, sus rangos son los mismos. Fíjense, menos 1 y 1. Bueno, ya la diferencia se verá en matemática 1, pero también el coseno varía entre menos 1 y 1. También tiene esa forma, de manera infinita. Entonces, por esa parte diremos lo siguiente. El coseno del ángulo beta, en este caso, coseno de beta, será mayor o igual que menos 1 y será menor o igual que 1. Esos son los dos valores entre los cuales varía el coseno de cualquier ángulo. Eso lo dejamos ahí. Ya es como que nos va a permitir dar la respuesta. Ahora, de la parte 2, también está dentro de una raíz. Para que exista la raíz, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y qué está dentro de la raíz? Menos coseno de beta, menos 1. Eso también tiene que ser mayor o igual que 0. De aquí diremos que, bueno, queremos coseno de beta positivo, así que pasa al otro lado. Menos 1 es mayor o igual que coseno de beta. O sea que coseno de beta es menor o igual que menos 1. Tenemos lo siguiente. Coseno de beta es menor o igual que menos 1 y es mayor o igual que menos 1. Para que sea mayor que un número y menor o igual que el mismo número, la única forma en que se cumpla es de que sea ese número, o sea, coseno de beta sea igual a menos 1. Ahora, de nuestros ángulos cuadrantales, ¿el coseno de qué ángulo será menos 1? Vuelven a verificar sus ángulos cuadrantales y el coseno de 180 es menos 1. Entonces, por último diremos que beta es igual a 180 grados. Beta será igual a 180 grados. Ya tienen alfa, ya tienen beta, falta gamma. Para gamma no pueden hacer esto porque están con cotangente. Cotangente no tiene dos números entre los cuales varía. Pueden revisar la función cotangente. Tiene una forma infinita en el rango. Entonces, ¿qué diremos? Aplicaremos esta igualdad, ¿no? Tenemos una igualdad. Entonces diremos, para hallar gamma diremos lo siguiente. Igualamos 1 y 3. Acá lo voy a colocar. 1 igual a 3. Eso lo sabemos porque nos dice que todos son iguales. Entonces, raíz de seno de alfa menos 1 es igual a cotangente de gamma. Raíz del seno de alfa menos 1, esto es igual a la cotangente de gamma. Ahora, seno de alfa es 90, entonces reemplazamos. Seno de 90 grados menos 1 en raíz, eso será igual a la cotangente de gamma. Seno de 90, bueno, vuelven a verificar, seno de 90 es 1. Esto será 1 menos 1 en raíz igual a cotangente de gamma. 1 menos 1, 0. Cotangente de gamma es igual a 0. Y verifican de qué ángulo su cotangente es 0. Y aquí hay dos posibles valores, 90 grados y 270. Entonces tenemos dos posibles valores. Gamma es igual a 90 grados o gamma puede ser 270 grados. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? El máximo valor de alfa más beta más gamma. Entonces nosotros tenemos que calcular el máximo valor de alfa más beta más gamma. Si es máximo para alfa, para gamma 270. Entonces diremos 90 más 180 más 270. 90 más 180 más 270. Toda 270 más 270, 540 grados sexagesimales. Las respuestas aquí están en radianes. Simplemente convertimos. Por último hacemos la conversión.
540 grados sexagesimales lo vamos a llevar a radianes. Primer tema de trigonometría. En un pi radian existían 180 grados sexagesimales. 0 con 0 se van. 54 entre 18 será 3pi. Respuesta alternativa C. La respuesta de la 3. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta en este ejercicio? Gamma sería 276. Ah, sí, 270, ¿no? Sí, se ha confundido al escribir. Exacto, gamma sería 270. Por ahí también dijeron 180. Perfecto, los que vieron, ¿no? Esa parte. Así lo van a trabajar. Sugerencias, si es que ustedes alguna vez encuentran ejercicios de este tipo que tengan al seno y al coseno, utilicen esta condición. Les va a servir bastante. Utilicen esa condición. Cuando encuentren al seno y el coseno. Son las únicas, porque tangente, cotangente, secante, cosecante no tienen esa variación específica. A ver. Preguntas. No hay preguntas. Pasamos al ejercicio número 4. Los ejercicios estos son un poquito larguitos. No tanto, ¿no? Pero por lo general en el examen de admisión, creo que no es la primera vez que les digo, no vienen ejercicios largos, vienen ejercicios cortos. Ahora todos los del cuadernillo, a lo que he estado revisando, son un poco largos. En su mayoría, si se han dado cuenta, los primeros no lo eran tanto. Ya. Acá también tenemos algo similar. Alfa, tita y beta nos dice que son ángulos cuadrantales positivos y menores que una vuelta. Nuevamente tenemos lo mismo que en el caso anterior. Son cuadrantales positivos y menores que una vuelta, por lo tanto pueden ser 90 grados, 180 grados o 270 grados. Como en el anterior, si se han fijado, había valores de pi, estábamos en radianes, entonces acá le pondremos por si acaso los radianes. Pi medios, pi o 3 pi medios. Cualquiera de esos valores pueden ser. Y nos vamos a la siguiente parte. Nos está pidiendo calcular esto de aquí. Bueno, se cumple esta condición y nos dice además que alfa es diferente de tita, ¿no? Que estos dos valores son distintos. No nos dice nada de beta, pero sí sabemos que esos dos son distintos y al final nos pide calcular esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a requerir aquí. Fíjense que todos estos son cuadrantales. Ahora, esto de acá tiene que existir, ¿no? Para que esta resta sea una igualdad, este valor tiene que existir. Y para que esto exista, la tangente de beta tiene que ser un número que exista. No en todos los casos existe tangente de beta. Tendrían que revisar nuevamente su cuadrito. Mejor les explico esta parte de la circunferencia trigonométrica de una vez, para que lo manejen ustedes también y no tengan que revisar el cuadro, porque en el examen no tienen cuadro de apoyo a menos que se lo memoricen todo. Un poco largo, pero bueno, ya ni modo. Esta es la circunferencia trigonométrica y acá se trabaja con los ángulos cuadrantales. ¿Cuál es la característica de los ángulos cuadrantales o de la circunferencia trigonométrica? Que su radio es 1, ¿no? El radio es 1. Como el radio es 1, de aquí a aquí estarán en el punto 1,0. 1 en X, 0 en Y. De aquí a aquí estarán en el punto 0 en X, 1 en Y, 0,1. Vamos a ver esta parte también. De acá a acá estamos en el punto 0 en X menos 1 en Y. Y acá 0 en X, perdón, esto es menos 1 en X es en donde avanza, menos 1 en X, y en Y se mantiene en 0. Y aquí será 0 en X, pero en Y menos 1.
menos 1 en y. Esa es la circunferencia trigonométrica. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Si se acuerdan, cateto adyacente, cateto opuesto, ¿verdad? Caco o abscisa ordenada, como lo vean más fácil ustedes. Cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Qué tenemos aquí? Nos está pidiendo, bueno, en este caso, la tangente de un ángulo que tiene que existir. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si dividen 1 entre 0, esto de acá no existe. Esto es indeterminado. Entonces acá no existe. En este caso, 0 entre 1 o entre menos 1 es 0. Este es un valor que existe. Menos 1 entre 0 no existe, porque división entre 0 no se puede hacer. Entonces esto también es indeterminado. Y 0 entre 1, esto sí existe, 0. Estos son los dos valores que puede tomar en este caso beta. Con eso se llena este grafiquito de acá. Con ese gráfico que hice, se trabaja seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Imagino que esto les han enseñado en el colegio, no lo sé, pero pueden comprobar ustedes que efectivamente se cumple, ¿no? Se cumple lo que les estoy diciendo. Porque aquí tenemos 0, 90, 180 y 270 grados, considerando los cuadrantes. 90 grados, 180 grados, 270 grados. 0 y a la vez 360. ¿Qué habíamos dicho? Por ejemplo, la tangente de 90 no existe, es indeterminado. Tangente de 90 es indeterminado. Ahí, con eso se llena. Los demás valores, seno, coseno, tangente, cotangente, bueno, todos los demás valores, considerando que el radio es 1. Ya la hipotenusa es 1, en otras palabras. Con eso se llena ese cuadrito de los ángulos cuadrantales, con esta circunferencia. Ahora nos fijamos acá nuevamente, volvemos al ejercicio y diremos lo siguiente. Tangente de beta solo puede existir si es que beta es 180 o si es 360. Pero ¿qué característica teníamos? Que no era ni 360 o 0 grados, porque es menor que una vuelta, ¿no? El 0 y el 360 se considera como una vuelta. Por no poder ser esos valores, el único valor que puede tomar beta es 180 grados. De acá diremos que tangente de beta, bueno, vamos a poner, ¿no? Para los que van a revisar luego, hallar beta. Tangente de beta, en este caso, será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El único valor para el que puede existir para 180. Por lo tanto, beta será igual a 180 grados. En términos de pi, o beta será igual a pi, ¿no? Que es lo mismo. 180 o pi, que es lo mismo. Ahora vamos a pasar a hacer todo lo demás. Lo demás ya está más sencillo, porque simplemente reemplazamos. Aquí era lo complicado porque estaba elevado a la 2022. Menos seno de alfa es igual a 1 más tangente de beta. Tangente de beta, que en este caso es 180. 1 más tangente de 180 elevado a la 2022. ¿Cuánto era la tangente de 180? 0 entre 1, 0. Entonces todo esto de aquí es simplemente 0. Coseno de tita menos seno de alfa es igual a 1 más 0 a la 2022. 1 a la 2022 sigue siendo 1. Por lo tanto diremos que coseno de tita menos seno de alfa será igual a 1. Será igual en este caso a 1. Ahora nuevamente lo que van a tener que hacer es calcular coseno menos seno, considerando que tita y alfa son cuadrantales. Considerando que tita y alfa son cuadrantales, coseno menos seno, la única forma de que coseno menos seno les dé 1 sería que resten 0 menos menos 1 igual a 1, ¿no? Porque los valores de coseno y seno varían entre 0 y 1. Varían entre 0 y 1. Entonces la única forma de que resulte 1 sería que esto sea 0 menos
menos 1 y daría 1. Entonces diremos de aquí lo siguiente. Coseno de tita es igual a 0 y seno de alfa será igual a menos 1. ¿Para qué valores de tita tenemos que su coseno sea 0? Bueno, nuevamente revisan. Pueden revisarlo aquí si desean. Lo pueden volver a revisar aquí. Sabemos que el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Considerando que la hipotenusa es 1, porque el radio es 1, entonces será cateto adyacente sobre 1. Que un valor entre 1 les dé 0. Cateto adyacente. Menos 1 entre 1 va a dar 1. Entonces no puede ser esto. Cateto adyacente. 0 entre 1, 0. Puede ser esta. Aquí cateto adyacente es menos 1 entre, en este caso, menos 1 entre 0. Menos 1 entre 1 también va a dar menos 1, no puede ser esa. Y este sería 0 entre 1, podrían ser cualquiera de los dos valores. Por lo tanto, tita tiene dos posibilidades. Tita sería 90 o 270. 90 grados o tita sería igual a 270 grados. En cualquiera de los dos casos, el coseno de tita daría 0. Y ahora, todavía no vamos a ver cuál de los dos será. Por último, sabemos que seno de alfa nos tiene que dar menos 1. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, cateto opuesto sobre 1. ¿Qué número dividido entre 1 de los catetos nos dará menos 1? Tendría que ser el menos 1 entre 1 es el único que nos dará menos 1. O sea que alfa será igual a 270 grados. Teníamos una condición inicial que alfa y tita eran distintos. Entonces, si son distintos, diremos que tita es 90, alfa es 270 y bueno, que ya habíamos dicho que beta era 180 o beta era pi. Todo lo vamos a trabajar en términos de pi, ¿ya? Beta es pi, entonces tita será igual a pi medios y alfa será igual a 3 pi medios. ¿Qué nos está pidiendo calcular? Alfa más tita sobre alfa menos beta. Por último nos dice haya alfa más tita sobre alfa menos beta. Esto será igual a alfa, que era pi más tita, que es pi medios, sobre... No, alfa es 3 pi medios, me estoy confundiendo con beta. 3 pi medios más pi medios sobre alfa, nuevamente 3 pi medios, menos beta, que es pi. Ya lo hemos calculado arriba. 3 pi medios más pi medios, 4 pi medios, sobre, esto tiene 1, será 2, 3 menos 2, simplemente pi medios. Medios con medios, extremos con extremos. Eso será igual a 2 por 4 pi sobre 2 pi. Y procedemos a eliminar 2 con 2, pi con pi. Por lo tanto, la respuesta será igual a 4. Si trabajan con los ángulos cuadrantales normal, también les va a salir 4. Y si trabajan con 180, 270 y 90, ¿no? Creo que salía. Y esa será la respuesta de este ejercicio. Esa es la alternativa correcta. Preguntas. Un poco laborioso esta parte. Sí les sugiero que aprendan bastante. Si no pueden trabajar con el cuadradito, apréndanse la circunferencia. De ahí sale todo, de la circunferencia trigonométrica. Todos los valores de los ángulos cuadrantales. Aunque muchos son conocidos y muchos ya se lo saben de memoria. Los senos, cosenos, tangentes, cotangentes, las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. A ver, vamos a pasar al ejercicio número 5
¿Qué tenemos en el caso del ejercicio número 5? Nos dice que el área de la región sombreada es 60 unidades. Calcular la tangente de θ menos la tangente de alfa. Bueno, en primer lugar aquí, le voy a graficar rápido. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? Un ángulo en posición normal que va a ser θ y que va a llegar hasta este punto, menos 4 punto algo, al punto menos 4, n, y es el ángulo θ, que es un ángulo en posición normal. Eso es de gran ayuda. Y el otro ángulo en posición normal es el que también va a formar con este otro ángulo. Entonces será el menos 5 punto algo, menos 5, m, ¿no? Menos 5 en X, m en Y. Y van a formar entre los dos un triángulo. Y nos está pidiendo calcular. Bueno, sabemos que el área, todo lo que está acá adentro, es 60 unidades cuadradas. Entonces nos está pidiendo calcular tangente de θ menos la tangente de alfa. Ya les había dicho que ambos son ángulos en posición normal porque se originan específicamente ahí. Si queremos la tangente de θ, para θ diremos que su tangente de θ, será igual, volvemos a lo mismo, ¿no? Cateto adyacente, cateto opuesto. Cateto adyacente, cateto opuesto. Tangente de θ será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. N sobre menos 4 o menos n cuartos. Y para el caso de alfa, tangente de alfa será igual a lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, m sobre menos 5. M sobre menos 5. Reemplazando aquí, tendremos que n sobre menos 4 menos m sobre menos 5. Esto será así, menos por menos más. Tendremos n sobre menos 4 más m sobre 5. Multiplicamos, nos quedará 5n menos 4m sobre menos 20, ¿no? 5 por 4, menos 20. A esto vamos a tratar de llegar. Hasta ahí se puede llegar, necesitamos el valor de n y de m. Aquí nos ha dado el área, así que vamos a recurrir un poco a la geometría analítica. Podemos calcular el área de una región sombreada cuando conocemos los puntos. Los 3 puntos a los que pertenece el polígono. En este caso es un triángulo, un punto, 2 puntos, y el otro punto será el punto 0,0 porque empieza en el origen. ¿Y qué es lo que nos dice la geometría analítica? Aplicamos determinantes. 0,0, empezamos aquí y vamos en este sentido. 0,0 lo colocamos, 0 y 0, los valores. Luego, valor x menos 4 y el valor y n, menos 4 y el valor y n. Luego el otro valor del otro punto, que sería menos 5 en x y m en y. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Volver a repetir las dos primeras filas, en el mismo orden en el que están, 0, 0, menos 4 y n. Ya a esto vamos a sacarle determinante. A eso aquí va a salir un valor y acá va a salir otro valor en la suma de esas determinantes. Este valor va a ser S1 y este valor va a ser S2. De manera que el área será igual a un medio S1 menos S2. El área sabemos cuánto es 60. 60 será igual, bueno, este un medio pasa a multiplicar, será 2 por 60 igual a S1 menos S2 en valor absoluto. O sea que 120 será igual a S1
menos S2. Necesitamos S1 y S2. Eso lo vamos a calcular aquí. ¿Y cómo se hace eso? Por eso se le conoce como la determinante. Multiplican este valor, estos dos valores, perdón, empieza aquí, por eso es S1, me estoy confundiendo. Esto es S1, entonces empezamos de izquierda a derecha. Primer valor, segundo valor, tercer valor y cuarto valor. Agrupamos de 2 en 2 en diagonales. Esto ya no tiene con qué agruparse, queda al aire. Esto tampoco tiene con qué agruparse, queda al aire. ¿Qué se hace? Multiplicamos 0 por n, 0. Menos 4 por m, menos 4m. Menos 5 por 0, 0. Y 0 por n, 0. Finalmente sumamos todo esto de aquí. La suma de todo eso será menos 4m. El área 1 será menos 4m. Ahora vamos a ir por la parte 2. Para la parte 2 se hace el mismo procedimiento, pero ya empieza del que no se había considerado, que es este de aquí. Estos dos y finalmente estos dos. Los que no tienen con qué agruparse quedan al aire. 0 por menos 4, 0. Menos 5 por n, menos 5n. 0 por m, 0. Y menos 4 por 0, 0. La sumatoria será menos 5n. Entonces diremos que 120 será igual a S1, que es menos 4m, menos S2, que es menos 5n. Entonces 120 será igual a, lo sacamos el valor absoluto simplemente porque es positivo al final, será menos por menos más 5n menos 4m. Y esto de aquí, fíjense que lo tenemos aquí, 5n menos 4m. Entonces procedemos a reemplazar 120, que era igual a 5n menos 4m, sobre menos 20. Lo que da igual a 0 con 0 se van, 12 entre menos 2, menos 6. Respuesta correcta, la alternativa D. Ese será el resultado de este ejercicio, ¿no? Aplicando un poco ya la parte de la geometría analítica. Eso también de geometría analítica se ve más profundo en la parte de geometría analítica. En matemática 2 se lleva, si más no me equivoco, la última semana, o las 2 últimas semanas, creo, por ahí. Entonces lo van a ver más lo de las áreas. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, pasamos al ejercicio número 6. Y el ejercicio número 6 es interesante porque tiene, fíjense, que no tenemos ángulos en posición normal. Alfa no está en posición normal ni beta. ¿Por qué no están en posición normal? ¿Por qué decimos aquí que no están en posición normal? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? En el ejercicio número 6. No hay. No, ¿qué característica tienen que tener los ángulos en posición normal? Que tienen que comenzar aquí, en un punto en X, y girar recién. Estos de acá empiezan en Y, no empiezan en X. Fíjense que acá sí, empezaba en X y giraba, empezaba en X, giraba, empezaba en X y giraba. En el caso del ejercicio 6 no está comenzando en X. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio 6? Vamos a rotarlo. Vamos a hacer que se vuelvan ángulos en posición normal. Y vamos a trabajar para cada uno de los ángulos. Primero para el caso del ángulo alfa. Aquí está alfa, ¿no? Vamos a trabajar primero para alfa. Para alfa. Lo voy a hacer pequeña la gráfica.
¿Qué tenemos en alfa? Este es el ángulo alfa, con otro color. Menos 1 y 2. Y este es el ángulo alfa. ¿Qué habíamos dicho? Que tiene que estar sobre el eje X para ser considerado ángulo en posición normal. Este no es un ángulo en posición normal. Lo vamos a volver ángulo en posición normal. Imagínense ustedes que están dándole la vuelta a este vector. Lo van a dar la vuelta. De manera que su origen sea en X y no en Y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Una segunda gráfica aquí. Voy a hacer una segunda gráfica acá. X y el eje Y. Entonces, nos fijamos en esto. El ángulo alfa empieza en Y, en el eje Y. Avanza, fíjense, desde donde empieza, avanza 90 grados más un valorcito, cualquiera. Nosotros queremos que empiece en X. Vamos a hacer que avance lo mismo que ha avanzado empezando en Y. En Y avanzó 90 grados más algo. Va a empezar en X, empezará aquí, y dice que tiene que avanzar 90 grados, para no alterar la figura, 90 grados más algo más un valorcito, ángulo cualquiera. Entonces, esa rotación será nuestro nuevo valor de alfa. Y este sí está en posición normal. Pero ¿qué más va a suceder? El punto al que llegan cambia. Era 1, 2, ahora será 2, 1. Cambian cateto opuesto, bueno, cambia, ¿no? La ordenada con la abscisa cambian de posición. 1, 2, 2, 1. Pero respetando en el cuadrante en el que estemos. Estamos en el tercer cuadrante. Tanto el X como el Y son negativos. Y ya hemos convertido al alfa en un ángulo en posición normal. De esa forma. ¿Se ha comprendido esta parte? Es así como se rota. ¿Lo han llegado a comprender? ¿Puede explicar de nuevo, por favor? A ver, vamos a explicarlo con el otro angulito. ¿Ya? Con el otro angulito. Vamos a volver a rotar. Bueno, voy a volver a rotar este mismo en todo caso. Y luego rotamos el otro, para que les quede más claro lo que se ha hecho. El ángulo inicial es este. Solo he copiado el alfa, no he copiado el beta. Solo he copiado el alfa. ¿Qué teníamos inicialmente? Tenemos de que el alfa no está en posición normal. Para estar en posición normal tendría que empezar sobre el eje X. No importa si está girando en sentido horario o antihorario. Lo que importa es que su punto de inicio esté acá, en el X. Eso es lo importante para nosotros. Empieza en Y. Fíjense que empieza en Y. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros lo vamos a voltear. Vamos a hacer que este angulito camine, se mueva a otro lado, de manera que empiece en X. Entonces, nos fijamos, no vamos a alterar el ángulo, ya no lo vamos a alterar. Empieza aquí en este punto y llega hasta Y. Para llegar hasta Y, desde donde empieza, ha avanzado todo un cuadrante, que es 90 grados, más un pedazo, que no sabemos cuánto equivale. Pero ha avanzado todo un cuadrante más un pedazo. Eso mismo vamos a hacer aquí. Vamos a avanzar todo un cuadrante, que es 90 grados, empezando en X, más un pequeño pedazo, que no importa cuánto sea, pero vamos a considerar que, digamos que es lo mismo, ¿no? O sea, la idea es que es lo mismo al final. Y avanzamos eso, más un pequeño pedazo. Y ese va a ser nuestro nuevo alfa. Hasta donde hemos llegado
trazamos el radio vector. Ese es el nuevo valor de alfa, es el nuevo ángulo alfa, ya en posición normal. Pero hay algo más que vamos a hacer aquí. El punto al que llega va a cambiar. Era 1, 2, abscisa ordenada. Ahora va a cambiar a lo contrario. Será 2, 1. Pero respetamos, no importan los signos acá. Acá importa que los números nada más. Los números son los que cambian. Los signos van a ir de acuerdo al cuadrante en el que estamos. Es negativo en X, negativo en Y. Menos y menos. Por ser ese tercer cuadrante. Esa sería la rotación de alfa. Ahora sí se ha comprendido esta parte. Lo vamos a volver a hacer con beta. A ver si lo comprenden mejor. Sí, me dicen. A ver. Está bien, entonces. Si lo han comprendido, está bien. Para beta vamos a hacer lo mismo. Vamos a rotar también a beta. Porque beta tampoco está en posición normal. También empieza en Y. Entonces, graficamos. Está por abajo, ¿no? Más o menos abajo está el... Esto será X y esto será Y. Y el beta, el ángulo beta, a ver con este colorcito, el ángulo beta está aquí. Beta llega a un punto menos 1, M. Y su radio vector aquí nos dice que es 2. También eso vamos a tomar en cuenta. Su radio vector es 2. El radio vector no va a cambiar. El radio vector siempre va a tener la misma distancia. Lo que cambian son los catetos. Y vamos a rotar ahora beta. Fíjense que beta también empieza en un punto en Y y avanza un poquito. No llega a pasar un cuadrante, ni siquiera llega a la mitad del cuadrante. Avanza un poquito y ahí está beta. Lo que vamos a hacer es mover a beta. Lo vamos a mover de manera que ahora empiece en X y ya no en Y, para que esté en posición normal. Entonces diremos que va a empezar en X, va a empezar en un punto en X y avanza un poquito, sin llegar a formar parte de un cuadrante entero. Y ese poco que va a avanzar, que será algo hasta ahí, y ya está. Ese va a ser el beta en posición normal. Solo está avanzando un poquito desde su punto de inicio. Ahora cambiamos los valorcitos. Bueno, el 2, como les había dicho, el radio vector sigue siendo 2, pero cambian aquí. 1M. Entonces, para irse de un cuadrante a otro será M y 1. Y ahora sí nos vamos a los signos. Solo nos importan los números. Acá lo que cambian son los números. 1M, M1. Y los signos son de acuerdo al cuadrante en el que nos encontramos. Estamos en el cuarto cuadrante. X es positivo, entonces será más M, y Y es negativo, menos 1. Ya tenemos los dos ángulos en posición normal. Ya los tenemos en posición normal. ¿Qué es lo siguiente que nos pide? Nos pide hallar todo esto. Raíz del seno de alfa menos raíz quinta de seno de alfa menos raíz cúbica de secante de beta. A ver, lo voy a copiar. O mejor lo corto para ahorrarnos tiempo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos seno de alfa. Vamos a calcular, aquí está alfa, el seno de alfa. Para el seno de alfa, ahora sí hacemos, como está en posición normal, ya podemos aplicar cateto adyacente, cateto opuesto. Recién, por estar en posición normal. Entonces decimos, seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos falta la hipotenusa. La hipotenusa habíamos dicho que era el radio vector. Y el radio vector se calculaba con Pitágoras. Entonces diremos, radio al cuadrado es igual a
menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Radio al cuadrado será igual a 4 más 1, 5. Radio será igual a raíz de 5. Ya ustedes lo hacen más lento cuando lo resuelvan. Radio será igual a raíz de 5, por lo tanto, el seno de alfa será igual a cateto opuesto, que es menos 1, sobre el radio vector, que es raíz de 5. Y ya tenemos acá ese primer valor, seno de alfa. Para beta necesitamos su secante y su seno. Para beta necesitamos calcular la secante de beta y el seno de beta. Secante. Cateto adyacente, cateto opuesto, ¿verdad? Secante es cateto hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es 2, que es el mismo radiovector. Hipotenusa o radiovector, que es 2. Entonces diremos, secante de beta será 2a sobre m. M vamos a tener que calcular. Pitágoras también. Hipotenusa al cuadrado, 2 al cuadrado es igual a los cuadrados de sus dos catetos. M cuadrado más menos 1 al cuadrado. M al cuadrado será igual a 4 y eso pasa a restar menos 1. M será igual a la raíz de 3. Entonces diremos que tenemos secante hipotenusa, que es 2, sobre cateto adyacente, que es raíz de 3. Y el seno, que es cateto opuesto, menos 1, sobre hipotenusa, que es 2. Ya tenemos todos los valores. Por último nos queda reemplazar. Esto acá le voy a jalar un poco más al centro. Eso es lo que tenemos que calcular. Será 5 por el seno de alfa por menos 1 sobre raíz de 5 menos raíz de 3 por la secante de beta, que es 2 sobre raíz de 3, menos 2 por el seno de beta, que es menos 1 medio. Y aquí podemos eliminar. Esto es raíz de 5. 5 lo he copiado. Raíz de 5, seno de alfa. ¿No? Entonces vamos a eliminar. Raíz de 5 con raíz de 5 se van. Raíz de 3 con raíz de 3 también. 2 con 2 también. Y nos quedará menos 1. Acá quedará menos 2. Menos por menos más 1. Menos 1 con más 1 se eliminan. Y por último, todo eso nos queda como resultado menos 2. Alternativa correcta, la alternativa D. Preguntas en esta parte. Bueno, espero que les haya quedado claro. Porque de este tipo sí podría, o considero yo que sí les puede venir en su examen de admisión. Si dan cuenta, no es largo, es solo rotar y sale el resultado de manera inmediata. A ver, vamos a pasar a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 nos dice el lado final de un ángulo en posición canónica. Posición canónica es lo mismo que posición normal. Ya es lo mismo. Nos dice que pasa por los puntos P, que son 2A más B, punto y coma A. Y también va a pasar por el punto Q, que será el punto A menos B, punto y coma B. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Nos dice el lado final de un ángulo en posición inicial. No importa dónde esté, digamos que está acá, digamos, ya, no importa dónde esté. La idea es que va a pasar por dos puntos. Va a pasar por el punto P. Este es el ángulo normal, en posición normal será de esta forma. Y va a pasar por un punto P y por un punto Q, que ambos tienen esas coordenadas. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Ambos tienen coordenada 2A más B y coordenada A, ¿no? Y el otro es coordenada A menos B y coordenada B. Y esto es 2A. Bueno, no va a alcanzar campo, lo he hecho muy chiquitito. Esto es por cuestiones de explicación nada más. 2A más B
y A. Va a pasar por esos dos puntos, nos dice. Más o menos esa es su forma. Eso quiere decir que esto será cateto adyacente, cateto opuesto. Y si fuera este un triángulo más grande, esto sería cateto adyacente, cateto opuesto. Por ser parte del mismo triángulo, estos dos valores, sus razones trigonométricas son idénticas. Eso vamos a tomar en cuenta. Las razones trigonométricas son idénticas porque estamos en el mismo radio vector, por ese motivo. Entonces, a la vez nos está pidiendo calcular cotangente al cuadrado de tita menos cotangente de tita, este es el ángulo tita, menos cotangente de tita menos 2. Es lo que nos está pidiendo calcular. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos la cotangente de tita. Nosotros sabemos que cotangente de tita es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces tendremos lo siguiente. Cotangente de tita en P tendremos que la cotangente de tita es igual a cateto adyacente 2A más B sobre cateto opuesto que es A. Y en Q también tendremos que la cotangente de tita será igual al cateto adyacente, que en este caso es A menos B sobre el cateto opuesto, que es B. En otras palabras, cotangente de tita es igual a cotangente de tita. Estos dos valores son idénticos. Podemos igualarlos. Esto le llamaremos 1 y esto le llamaremos 2. Lo que vamos a hacer es igualar 1 con 2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, igualando serán 2A más B sobre A será igual a A menos B sobre B. De esa forma. Y de acá nos va a salir una relación. Será, esto multiplica y multiplica. 2A por B más B al cuadrado. Afecta a ambos. Igual acá. A por A menos B. O sea, A cuadrado menos AB. Pasamos a sumar, será 3AB igual a cuadrado menos B cuadrado. Esto de acá ya no lo podemos reducir, lo vamos a dejar ahí. Y le llamaremos a esta ecuación la ecuación número 3. La dejamos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a esto inicial que nos había dado el ejercicio. Esto es lo que nos pide calcular. Cotangente de tita menos al cuadrado menos cotangente de tita menos 2. Eso es lo que nos pide calcular. Entonces, eso mismo lo vamos a calcular ahora. Sabemos que cotangente de tita puede ser este o este otro valor. Fíjense que acá hay un 2, este parece más manejable. Vamos a trabajar con que cotangente de tita es igual a A menos B sobre B. Entonces, de 2 tenemos lo siguiente, que cotangente de tita es igual a A menos B sobre B. Entonces lo vamos a reemplazar aquí. Lo vamos a reemplazar ahí. Cotangente cuadrado de tita es lo mismo que decir cotangente de tita al cuadrado. Lo reemplazamos de una vez para ahorrarnos tiempo. Será A menos B sobre B, todo elevado al cuadrado, menos cotangente de tita, que nuevamente es A menos B sobre B, y a eso le restamos 2. Esto de aquí es operatividad algebraica. Eso por álgebra. El cuadrado afecta a ambos. Nos quedará con A menos B elevado al cuadrado, un binomio al cuadrado, sobre B cuadrado. Esto acá lo vamos a separar. Será menos A. A ver cómo lo vamos a separar así, de esta forma. Dentro primero del paréntesis. A menos B sobre B es lo mismo que decir A sobre B menos B sobre B. Y eso menos 2.
Y acá, bueno, desarrollamos el binomio al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo sobre b cuadrado. Quitamos paréntesis, será menos a sobre b, menos por menos, más b sobre b, 1, menos 2. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, separar esto en fracciones. Quedará a cuadrado sobre b cuadrado menos 2ab sobre b cuadrado más b cuadrado sobre b cuadrado menos ab más 1 menos 2 menos 1. Y aquí nuevamente b cuadrado con b cuadrado, un b con una b de aquí se van a eliminar, de manera que quedará a cuadrado sobre b cuadrado menos 2a sobre b más 1 menos a sobre b menos 1. Por último, más 1 menos 1 se elimina. Menos 2ab menos ab son términos semejantes, quedará a cuadrado sobre b cuadrado menos 3a sobre b. Y lo que vamos a hacer luego es esta resta de aquí, será b cuadrado en la base, b cuadrado entre b cuadrado, 1 por a cuadrado, resolución de fracciones heterogéneas. B cuadrado entre b, b por 3a, 3ab. Y nos queda de esa forma. Ahora fíjense, 3ab nosotros conocemos, es a cuadrado menos b cuadrado, entonces lo reemplazamos. A cuadrado menos, y acá quedará a cuadrado menos b cuadrado sobre b cuadrado. Sobre b cuadrado. Esto será igual a cuadrado menos a cuadrado. Bueno, queda así, no sacando el paréntesis. Menos a cuadrado, menos por menos, más b cuadrado sobre b cuadrado. A cuadrado menos a cuadrado, 0. B cuadrado entre b cuadrado. Eso será igual a 1. La respuesta en este caso será la alternativa A. 7 la A. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí alguna consulta? No hay preguntas. Y bueno, he tratado de correr la última parte, pero aún así ha faltado tiempo. Les voy a dictar el ejercicio 8. Es muy similar al ejercicio 6. Tienen que rotar también. ¿Ya? Tienen que rotar. La respuesta aquí es un tercio positivo. Alternativa B. El ejercicio 9, la B también, si más no me equivoco, salía. Sí, la B era la respuesta. La B, el ejercicio 10. Esta de acá también sale la B, pero es muy larga. No creo que les venga un examen de admisión. Pero si van a poder ahí practicarlo, también tendría que salirles la B. Y el ejercicio 11, la respuesta del 11, esa es raíz de 7 más... ¿Dónde está? Es esta. A ver un momento, ahí sí... no recuerdo cuál era la respuesta. Creo que es este el cuadernillo. No es este. Es este entonces. En el 11, la E era la respuesta. 4 raíz de 7 menos 3 sobre 11. Esto también es demasiado largo, que no creo que pueda venir un examen de admisión. El día de mañana vamos a empezar con identidades trigonométricas y espero que alcance tiempo para hacer al menos alguno de los que están aquí, que ha faltado. Mañana voy a correr un poco más, porque aquí son puras fórmulas, ¿no? Imagino que no va a estar tan largos como estos de acá.